Agradeceros vuestra asistencia a todo el curso. Bueno, buenas tardes a todos, que ya os lo he dicho antes, pero bueno. Vuestra asistencia al curso, los que lo habéis seguido online, espero que no hayáis tenido ningún inconveniente. Gracias por estar también aquí en la presentación del libro de Pedro. Muy agradecida a él por haber venido y dar esta oportunidad. Ya he hablado con él y me ha dicho que sí, que sin ningún problema os firmará y os dedicará los ejemplares antes de marcharse, ¿vale? Y ya os dejo con él. Bueno, ya os anticipo también que al año que viene tendremos las clases presenciales para todos aquellos que echáis de menos ese contacto con el profesor, las tendremos presenciales. Y también aprovechar para estos alumnos que durante el curso pasado perdimos, seguramente los volveremos a recuperar en el próximo curso. Y ahora ya os dejo con el gran Pedro Ciria, que nos va a hablar de su nuevo libro. A todos, ¿qué tal estáis? Lo primero, bien, el curso extraño, ¿verdad? Lo comentáis algunos compañeros vuestros. Para el curso que viene esperemos que volvemos a la normalidad. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos, desde octubre del 19, y hoy nos vemos por una razón doble, pues que es el final de curso, y por otro, pues que es la presentación mundial de la Unidad de Ciencia del Croissant. Y es verdad, porque salió el libro en final de octubre, noviembre, y fijaos cómo está la cosa, que no se ha podido presentar en ningún sitio. Es que es un desastre, ha sido un desastre terrible. Pero bueno, vamos a ser positivos, y le quiero dar las gracias al Ayuntamiento, a Ana y a Pascual, pues hombre, porque os han hecho un regalo muy bajo para este verano, para que leáis, o sea que muchas gracias por vuestro apoyo, y que sepáis que la instalación que tenéis aquí para seguir las clases no la ha tenido ninguna otra sede de la Universidad de La Experiencia. Ninguna de las otras 15 ha obtenido la oportunidad de seguir así las clases, o sea que habéis hecho un esfuerzo fantástico y enhorabuena, porque el trabajo ha sido de verdad que magnífico. Ha pasado un año muy, muy malo, lo sacamos adelante y el año que viene volvemos con toda la fuerza del mundo, ¿vale? Yo vengo a hablar de mi libro, o sea que... Y hombre, vamos a hacer una cosa. Mira, hoy que os lo han regalado, pues comentamos alguna cosilla referente a los libros y las novelas históricas, si os parece, y si queréis, a comienzo del próximo curso vengo, y como ya lo habréis leído todos, pues lo comentamos. Hacemos como un club de lectura, si os parece, y hacemos preguntas y lo desentrañamos un poco. Es que si ahora os desentraño un poco el misterio, pues verdad, pues perdería la cosa, ¿no? No es que sea una película de Hitchcock, pero bueno, alguna cosa tiene, ¿no? Entonces sería una pena desvelarlo. Ya nos conocemos hace muchos años con la mayoría de vosotros, y ya sabéis que yo he sido siempre un poco un defensor de la historia, pero claro, conocer la historia pues puede ser un poco aburrido. Puede ser, claro, coges un libro de historia, un tocho así de gordo, con bibliografía, notas a pie de página sobre Carlos V y no sé qué, y te mueres, no te lo lees, no te lo lees ni en la playa, es imposible. Además es que los historiadores tenemos como un defecto, que es que no escribimos demasiado bien. Entonces tú lees una monografía de historia y se te hace muy largo y se te hace muy pesado, y no, entonces no terminas, te tiene que gustar mucho una época o algo para de verdad que llegues a eso, ¿no? Sin ser un especialista. Entonces hay una cosa muy buena, hay una herramienta muy buena para conocer la historia, que son las novelas históricas. Claro, las novelas históricas que tienen, bueno, pues que tienen un fundamento. Si van de dragones voladores, pues no, lógicamente. Ahora está muy de moda las novelas históricas de la Edad Media, pues eso, que si el Conquistador, la Petronila, el Reino de Aragón y no sé qué. Y sí, y como digo, es una muy buena herramienta para acercarse a ese mundo. Porque, claro, dice, conocer historia es saberse todos los reyes de Aragón, por decir que estamos aquí en Aragón, o la lista de los reyes godos, y me los sé todos, y quién se casó con no sé qué. Pues mira, no, eso no es saber historia. Eso entras a la Wikipedia, lo miras y ya está. Saber historia es otra cosa. Claro, saber historia es acercarse a una época, conocer qué se respira, qué ambiente hay en esa época, cómo viven los protagonistas de esa época, qué les preocupa, en qué piensan, qué comen, qué rezan, a dónde van, dónde pasan el tiempo libre, en qué trabajan, de qué viven, ese tipo de cosas. Conocer ese día a día, eso es conocer una época. Yo digo que conocer una época es conocer la sensibilidad de una época. Claro, y eso es difícil, como digo, en un libro de historia propiamente dicho, es difícil que el lector, como se dice ahora, empatice con la época o con los personajes, ¿no? Porque pues lo que te hablan de la corte real, de no sé qué, y pues es muy difícil que tú empatices con esos personajes. Sin embargo, con una herramienta bien documentada o bien utilizada, que puede ser la novela histórica, pues
tú puedes acercarte a esa época y puedes sumergirte en los acontecimientos y en el día a día de los protagonistas. Y eso es lo que yo creo que debe representar una novela histórica. Como os digo, pues hubo un tiempo que estaban de moda las del Imperio Romano, ¿no? Ahora los de la Edad Media hay muchísimas. Yo, como de lo único que sé es de esta época, pues yo os propongo viajar a los años 20, a 1923. Bueno, de hecho, también es una época muy desconocida, porque sobre la guerra, pues fijaos lo que se ha escrito y las películas que hay y todo lo que quieras. Pero sobre los años 20, que es una época que a mí me parece preciosa, es una época fascinante, de verdad, fascinante. Hay muy poco escrito y lo que os digo, pues hay obras que son como muy enciclopédicas y tal. Y entonces, además, tenemos la suerte aquí en Aragón que nuestra región es tiene una importancia tremenda para lo que ocurre en el país en esos años, ¿no? Y yo encontré, pues investigando y en las clases y tal, algunos de vosotros que vinisteis a clase conmigo en Alagón lo pasábamos estupendamente, pues preparando las clases y lo que comentábamos y tal, pues iban saliendo cosas y un año era muy especial, había un año muy especial por diferentes razones, y era el año 1923. 1923 concitaba en torno a sí una cantidad de acontecimientos y de personajes interesantísima. Y claro, dice, bueno, pues aquí hay materia, y además, como digo, poco explotada, porque no tenemos muchos libros sobre eso, ¿no? Y aparte de eso, la novela nos tiene que hacer pensar sobre quiénes son los protagonistas de la historia con mayúsculas, de la historia con mayúsculas, quiénes son los protagonistas. Yo os voy a preguntar, como si estuviéramos en clase, yo os pregunto, a ver, diga, muchos, y va a ver al cónsul alemán, que es Freudenthal, no sé si os suena a lo mejor. El cónsul alemán, que era un tipo así, pues de estos que van con lo que os digo, de los que van a los cafés, de los que se relaciona con la alta sociedad, etcétera. Además era fotógrafo. Hay un estudio de fotografía en el Coso, un edificio muy bonito, y a lo mejor, yo creo que alguna foto de este hombre habéis visto, que siempre tenía este sello. Y lo que hacía era fotografiar a los personajes más insignes de la época, igual que hacía fotos de retrato de las familias bien, también a los altos mandatarios o a la gente importante. Por ejemplo, a este. Ahí está el sello del cónsul alemán, al que fue a ver Einstein. ¿Y a este lo conocéis? Perdón. Este es Juan Soldevila Romero, 80 años en 1923. Para más señas, el dueño del coche. Juan Soldevila era lo que Joaquín Costa denominaba oligarca o cacique, pero en una ciudad. Era cardenal, senador vitalicio del reino y controlaba absolutamente todo lo que pasaba en la ciudad y en el entorno. Por tanto, un tipo importante al que se cargan, no sé quién, pero se lo cargan en este coche cuando iba de visita. Han hecho de todo tipo de representaciones de su asesinato, algo así, hasta un cómic hicieron, míralo. Y al otro día seguía siendo portada del ABC. O sea, esto es un hecho que ocurrió aquí cerquita y que tambaleó los cimientos del régimen en España. Lo tambaleó. Unos pistoleros dispararon por detrás, por un lado, y fijaos, lo que veían los pistoleros por delante era esto, un convento que había. Decían las malas lenguas que es que el Soldevila, con 80 años, iba a ver todas las tardes a una amiga que tenía en un convento que le había puesto en las afueras. Y lo que veían por detrás, esto es lo que tenían aquí delante, los pistoleros, lo que tenían por detrás, yo creo que lo conocéis. Es esto. Justo ahí, espero que no vayáis, pero si tenéis que ir alguna vez, justo ahí se produjo un hecho que cambió la historia de este país. Y hay un pequeño monolito dentro de un colegio, que era el convento ese, que es un colegio de monjas que hay ahí. Eso cambió la historia de este país. Fue muy gordo, tan gordo, bueno, aquí lo tenéis. Lo sacaron
y lo llevaron pues, por las calles y no había poca gente, había unos cuantos. Vino gente de toda España ahí procesionando el cadáver y no sé qué. Todo es 1923. Estamos en junio de 1923. Después de casi una semana ahí lo tienen y lo sacan y le dan una vuelta por la ciudad. Y fijaos, claro, por eso os digo, para comprender la época, sí tenemos que comprender porque esto es importante, pero ¿y todos estos por qué van? ¿Y qué les preocupa? ¿Y qué pasa con ellos? ¿No? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, pues aquí lo tenéis. Y los que van con chistera, y los que van con uniforme, y los que van con gorro, y los que... Eso es lo que nos tiene que la novela zambullir. Eso es lo que tenemos que comprender. La novela se tiene que meter entre esta gente. Que la novela nos permita la perspectiva de lo que ven estos. Porque lo que ocurre es muy fuerte, pero no quiero que me lo cuente una crónica histórica, quiero que me lo cuente uno de los que lo vivió. Si lo queréis visitar a Juan Soldevila, está aquí. Enfrente de la Virgen del Pilar, lo tenéis. No lo bajaron a la cripta, como otro que aparece en el libro, pero está justo enfrente. O sea, la próxima vez que vayáis al Pilar, ahí lo tenéis. Aquí está enterrado. Y, de hecho, luego os lo cuento, la primera visita que hace el rey a Zaragoza cuando viene en diciembre es aquí a esta tumba, a verlo, a su amigo. Bueno, pues lo veis. ¿Y quién se lo carga? Pues se lo cargan presuntamente dos de Huesca. Un tal Torres Escartín, 22 años, y un tal Francisco Ascaso, este es de Bailo y este de Almudévar. Se lo cargan, oye, y resulta que hacen tambalear los cimientos del país dos de Huesca, cargándose. ¿Y por qué? ¿Y quiénes eran estos tipos? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué hay detrás de todo este suceso aparentemente tan cotidiano? O sea, va un cura, teóricamente, a ver a su amante a no sé dónde, vienen dos y se lo cargan por detrás. Algo ha pasado ahí, ¿no? Vamos a meternos entre los arbustos a ver qué es lo que ha ocurrido. Resulta que aquí, en Aragón, ese mismo año, finales del anterior, se había formado el grupo de pistoleros anarquistas más importante de la historia de este país, los Solidarios. Os he puesto aquí los nombres y con flechitas a los dos de Huesca, a estos dos. Y los nombres son estos: Vivancos, Torres Escartín, García Oliver, Ricardo Sanz, Ascaso y Durruti, el que faltaba. Durruti. Buenaventura Durruti, 27 años. También estaba en Zaragoza. Y no disparó él al que le hizo la foto, al cardenal, no lo disparó él porque estaba en la cárcel. Unos meses antes lo habían metido en la cárcel. Si no, el que hubiera disparado hubiera sido él. Y a todo eso suena Durruti. Estuvo aquí planificándolo absolutamente todo. Resulta que en unos pocos meses tenemos un montón de gente que está al tanto de todo lo que está ocurriendo. Entonces, claro, ahora vamos comprendiendo un poco más qué es lo que ha ocurrido con este viaje. Ahora vamos engarzando un poco, tirando del hilo, qué es lo que ha ocurrido, porque esta gente, tan importantes que son, han ido a Italia a presentarle los respetos al Papa, a la familia real italiana, y a conocer a un tipo que está súper de moda entonces, que lleva un año en el cargo, como quien dice, que se llama Benito Mussolini. Porque ellos acaban de dar un golpe de Estado el 13 de septiembre, en el que han cambiado la estructura del país porque estaban seriamente amenazados. Seriamente amenazados por gente que estaba poniendo patas arriba España, con sus protestas, arrastrando las masas y con los altercados sociales que había, en los que uno de los epicentros es Aragón. Aragón, Zaragoza y los pueblos de alrededor son uno de los lugares donde la lucha anarquista es más importante en España. Y eso hace temblar las rodillas del régimen, tanto es así que poco después dan un golpe de Estado y van a preguntar por Italia qué es lo que pasa. Aquí los tenéis, Ascaso y Durruti, gente importante que en estos momentos está teniendo un papel decisivo, que están aquí en Aragón, que aparecen en la inocencia del croissant. 2 días después de la foto que os he puesto antes, aquí está Alfonso XIII con su mujer, que vuelven de Italia.
y bueno, pues vienen en barco, desembarcan en Barcelona y la corte la tienen en Madrid. Y ya sabéis que de Barcelona a Madrid, que van en tren, pues oye, parada en Zaragoza. ¿Qué es lo primero que hace el rey cuando viene a Zaragoza y pasan aquí el día? Lo primero que hace, ¿qué es? Os diría, leer el libro. No, os lo cuento. Ir a la tumba de Soldevila, rendirle honores a Soldevila y a otro más que está en la cripta del Pilar, que ya lo leeréis. Les ha temblado el pulso muchísimo, ¿eh? Y fijaos que acaba de transformarse el país yo quiero que lo veáis desde una perspectiva a ras de suelo, no desde lo alto. O sea, ahora lo estoy poniendo desde lo alto y en el libro lo veremos desde el punto bajo. Y esta es una imagen, esto es en la puerta de la Diputación Provincial. Perdón. Aquí, en la puerta de la Diputación Provincial, y el rey viene aquí a ver cómo está la situación. Fijaos si era importante esta plaza, fijaos si era importante Aragón, fijaos si era importante Zaragoza, que deja en Zaragoza al mando a uno de los tipos más importantes del régimen. Por no andarnos con rodeos, casi al número 2 lo deja aquí. Y aparece en esta foto, yo no sé si lo veis. Este que aparece ahí como de medio lado es un tal José Sanjurjo. José Sanjurjo, que resulta que en el año 1923 era el gobernador militar, que ahora sustituye también al gobernador civil de Zaragoza. Y lo deja aquí porque Zaragoza se ha convertido en una plaza importantísima para el devenir de la nación. Esto es también 1923 y otro premio Nobel. ¿Conocéis al premio Nobel? Se lo dieron también, y es uno de los pocos que tenemos en España, Jacinto Benavente, en el ayuntamiento. Hay una escena aquí, fijaos quién aparece en el ayuntamiento, quién está controlando el cotarro aquí en el ayuntamiento. Bien, pues de esto va el asunto, Ahí están ocurriendo unos acontecimientos que podemos seguir, sobrevolar desde lo alto, ver que tienen un hilo común, pero que contados como epígrafes y capítulos de libro pueden ser un poco aburridos, pero que dándole una trama pueden llegar a conectar con nosotros. Claro, yo lo que os propongo en el libro, en la novela, que por eso es una novela y no un libro de historia, es una conjunción entre personajes reales, son todos, y una trama ficticia, que es la suya, la de José María Gayarre. Vamos a poner a todos en su contexto y hay sucesos que ocurren, pues los que os he ido contando, pero tenemos que buscar una cámara que nos vaya llevando por esos sucesos para que los comprendamos a pie de calle. Y resulta que había un personaje que estaba ahí delante y no lo habíamos visto, que era José María Gayarre. Estaba delante. Estuvo con Durruti, estuvo con Primo de Rivera, estuvo con Alfonso XIII, con José Sanjurjo, con Einstein, con Soldevila y con una mujer importantísima que aparece en el libro y que si algún día escribo otro será la protagonista, que se llama Carmen Moraleda, que es una de las primeras médico que salió de la Universidad de Zaragoza, una de las primeras médico de Aragón, una chica de Ariza, ¿no? Bueno, pues conjugada esta trama en torno a un personaje real que tiene, bueno, pues como digo, esa trama ficticia, imaginaos, ¿no?, lo que puede suponer, como os digo, una persona de su orientación con esa importancia y con esa relevancia y ese choque, ¿no?, un poco que tiene dentro de sí entre lo que siente, lo que padece, la ideología que tiene, lo que está sucediendo a su alrededor, nos puede llevar a una trama que yo creo que es muy interesante. Yo os invito a que, oye, perdáis un ratico en la playa o cuando os apetezca leyéndolo y si os gusta, en septiembre lo comentamos. Muchas gracias a todos. Yo no os quiero aburrir, que ya lleváis mucho rato aquí. Es un placer para mí estar con vosotros, me lo paso fantástico y cuando queráis, en septiembre, venimos y comentamos todo esto a ver si tenía yo razón o no tenía razón y si nos gusta la historia de 1923 o no. Muchas gracias a todos.